Hola, ¿cómo están? En el día de hoy pues dejo este video como proceso de retroalimentación de la clase que se va a hacer para este segundo encuentro sincrónico. Y la intención es pues explicar la segunda actividad que se ha enviado por el grupo y que ya también está publicado en Classroom. De manera sucinta, pues ustedes ya la están viendo, este trabajo que se ha dejado para esta segunda actividad de manera sincrónica tiene que ver con el tema que estamos desarrollando que relata sobre la reproducción en plantas y sobre todo abordar la parte que tiene que ver con el impacto ambiental. Si bien es cierto, pues abordar unos contenidos teóricos en la última clase, necesitamos pues también darle un sentido significativo a este proceso de lo que tiene que ver con la reproducción y sobre todo el tema de la reproducción en plantas, que fue lo que tocamos en la última sesión. Entonces, de manera muy descriptiva en este taller que hay que hacer. Entonces, esto es lo que se denomina en área de ciencias plan lector. Es un plan lector. Hay un plazo de entrega que es el 10 de agosto. Se podría decir sí, tan rápido, pero es que básicamente es una lectura. Entonces, aquí dejo el enlace de Classroom para que lo subamos. Esto con el fin de poder pues tener mejor organizados sus trabajos, poder tener una revisión un poco más detallada porque pues cuando llegan por WhatsApp no los tengo agregados a todo, entonces es difícil saber de quién está llegando el trabajo, qué está haciendo y de qué lo está entregando. Entonces, en Classroom me permite organizar ese trabajo. Si no, pues hagámoslo por el correo electrónico que también está aquí indexado. Continuando con la explicación de este segundo taller, entonces que se debe entregarle el 10 de agosto, que es muy sencillo, lo podemos hacer en hoja examen, en el cuaderno, bien detalladito. Es una lectura y la lectura pues trata sobre un tema que se llama el ocaso de las selvas del mundo para el año 2100 y nos está invitando a hacer ese análisis frente a lo que tiene que ver con la importancia de los bosques y de las selvas y pues obviamente relacionado con el tema de lo que estamos trabajando en la reproducción vegetal. Entonces la invitación va a ser que pues hacemos esta lectura que es cortita, no es más de una hoja, y de ella se desprende pues una guía de 8 preguntitas. Entonces la primera pues es elaborar un mapa conceptual que sintetice la lectura. Entonces la leemos y hacemos un mapita conceptual. Lo segundo pues de las preguntas 5 a las 7 pues estarían básicamente centradas en análisis o interpretación del texto. Entonces, a partir de lo que se leyó, qué análisis se pueden desprender, si está de acuerdo o no con lo que está en el artículo, qué quiere decir el autor con cierto pedacito que está por ahí escrito, proponga preguntas que hagan el texto pueda tener y que se resuelvan, qué factores determinan la extinción de la biodiversidad. Todas estas cositas están dentro del texto. Pero fundamentalmente, y es lo que voy a indicarles a través de este video, es que la atendamos con detalle numeral 8 porque eso es lo que nos invita a ser propositivos y sobre todo ahorita con este proceso de la pandemia y es que qué acciones yo puedo desarrollar desde casa para detener este fenómeno que de por sí es muy deprimente que es el de acabar las selvas y qué yo puedo hacer en casa para poder pues favorecer que eso no suceda y una fotico de algo que yo haga en casa no necesariamente tiene que salir usted pero sí algo que evidencie cómo usted puede contribuir pues al cuidado ecológico, al cuidado ambiental. Eso sería como una propuesta alternativa de trabajo frente a lo que tiene que ver con reproducción vegetal y la importancia de cuidar nuestros ecosistemas. Entonces ese tallercito que se deja es muy sencillo frente a eso y la intención pues es poder hacer eso. Continuando pues ya por otro lado, entonces tenemos en segunda instancia que ya en el proceso de retroalimentación que nosotros venimos haciendo, pues el tema que estamos abordando es de reproducción, visto así como un proceso de preservación de la especie. Entonces ya en la última sesión abordamos el concepto de reproducción y se tocaron algunos aspectos generales de lo que son las reproducciones asexual y sexual y ustedes dentro del taller pues están aquí como lo ven solucionando uno frente a esta primera parte que es lo de mitosis y meiosis que espero que esté en ese taller y entonces hoy voy a tomar la clase a partir de lo que tiene que ver con la reproducción animal que pues fue lo último que tocamos nosotros frente a ese contexto. Entonces, continuando con el tema de trabajo que tenemos para el día de hoy, entonces miremos pues rápidamente el proceso y, y miremos pues el tema de lo que venimos trabajando, que pues en plantas habíamos trabajado ya con la reproducción sexual
como la máxima categoría, porque el sexto pues se lo inventaron las plantas con las flores, y ahí hablábamos de la fecundación y de la polinización y de la importancia que tiene la polinización y las abejas en ese proceso para la fecundación de las flores y pues obtener los frutos. Pero ya entrando en la parte del reino animal, pues en los animales ya de por sí pues entonces vamos a encontrar que en animales la reproducción también tiene esas dos connotaciones, una reproducción asexual, o sea que no se requiere de otro para poderse multiplicar, y los pioneros en esto pues son los organismos inferiores, como en este caso que tenemos aquí representado, que es un platelminto o un gusano plano, en el que pues básicamente vemos que de él podemos hacer unas escisiones o cortes, y de este mismo organismo se pueden regenerar otros 4 como clones, y a este proceso lo llamamos regeneración. Entonces miremos que la reproducción asexual en animales ya empieza con un proceso de regeneración como una clonación, muy similar a lo que hacen las plantas, pero acá en animales pues solo lo hacen ciertos animales invertebrados sencillos, y lo que podemos hacer es que este tipo de reproducción pues en sí para organismos como este que tenemos acá puede regenerar todo el individuo, pero algunos han preservado esa regeneración solo por partes, como por ejemplo pasa con los alacranes o las salamandras, que pueden regenerar ciertas partes del cuerpo, por ejemplo la cola de los alacranes o el aguijón, patas o pinzas, o las salamandras que se pueden regenerar patas y colas. Incluso hay estudios científicos que están trabajando el proceso de regeneración en salamandras como un proceso de mirar qué mecanismos desencadenan eso para la situación de renovar órganos o partes en los seres humanos, porque si bien es cierto, pues estamos hablando de células animales, y el mecanismo pues buscaría emularlo a través de células madres para pues, poder recuperar de alguna manera eso. Entonces sería interesante poder pues determinar ese mecanismo que hace eso. Entonces pues nosotros no regeneramos órganos, nosotros regeneramos es piel, células sanguíneas, pelo, bueno, no tengo, pero los que lo tienen pueden regenerarlo, y en sí pues ciertas cosas. Recordemos que las únicas células que no regeneramos en los seres humanos son las neuronas. Nacemos con una cantidad de millardos de neuronas y morimos con menos. Entonces ese es un proceso que pues hay que tener en cuenta. Entonces el primer proceso de mecanismo de reproducción asexual en animales es la regeneración, y en ese proceso pues de reproducción asexual pues no intervienen macho y hembra. Los animales emulan el proceso de la reproducción en plantas, porque pues ya podemos tener un proceso de reproducción sexual. Entonces aquí ya tenemos que hay dos sexos con sus gametos que están diferenciados en células sexuales. En el macho es lo que se conoce como el espermatozoide, y en la hembra lo que se conoce como los óvulos. Entonces esas células se tienen para poder trabajar el proceso de lo que es la fecundación, y esa fecundación pues busca proveer pues de una manera la perpetuidad de la especie. Entonces, ¿dónde están albergadas? En el macho pues están albergadas en los testículos, y en la hembra en la parte de unas gónadas internas conocidas con el nombre de ovarios. Esa reproducción sexual viene de un proceso interesante, pues aunque aquí ya hay mucho texto, lo voy a resumir básicamente. Esas células espermáticas o ováricas de los ovarios, óvulos, vienen a través de un proceso de división celular que es la meiosis, porque la meiosis es la única que garantiza que no salgan clones, y entonces permitan que la mitad de la información genética se pueda combinar con la otra información genética del otro individuo, y entonces forme un individuo que tenga una diversidad genética para que no formemos clones y haya una posibilidad de mayor diversidad a nivel de especie, y eso pues ha sido un proceso interesante en los animales. Entonces, ¿qué sucede frente a la reproducción sexual? Entonces, cuando hablamos de reproducción sexual, pues hablamos de que se fusionan estas dos células, un espermatozoide con un óvulo, y eso pues hará parte de que genera un proceso a través de la fecundación. Entonces pues la fecundación nos lleva a que se forma un embrión, el embrión se desarrolla, y entonces vamos a tener un nuevo individuo que a través de esa fecundación pues va a formar un nuevo ser. Pero en los animales pues hay dos procesos de fecundación, una fecundación que es externa para aquellos organismos que de una u otra manera el ambiente de los procesos de evolución no les han permitido
tener sus organismos de desarrollo embrionario internos si no lo hacen afuera. Entonces eso es propio de los animales como acuáticos, porque el ecosistema permite hacer eso. Entonces muy posiblemente lo vamos a ver en anfibios, lo vamos a ver y lo vemos en invertebrados acuáticos como los peces, porque todos ellos lo que hacen es fecundar externa. Entonces la hembra deposita unos huevos y el macho pasa y los fecunda y esos huevos afuera se fecundan y comienza su desarrollo embrionario y posteriormente el desarrollo del nuevo ser. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una fecundación externa hay un riesgo porque la fecundación externa hace que haya muchos individuos y la garantía de supervivencia es más baja. Entonces, por eso vamos a ver que se desarrollan unas cantidades de ovocitos por la hembra, y de esos pues son pocos los que sobreviven. Ya en animales un poco más evolucionados como puede ser los mamíferos y algunos reptiles, y ya en mamíferos evolucionados como nosotros, pues hay una fecundación interna porque ya no se hace externa en un medio acuático, sino debe proveerse esa célula dentro del organismo de la hembra para facilitar ese proceso. Entonces eso ya es muy propio de los animales terrestres. Algunos acuáticos, en el caso de algunos mamíferos también acuáticos, y algunos que no lo son, como los tiburones o las rayas, que son peces, también tienen ese proceso de fecundación interna. Esto garantiza más la protección del embrión, la protección de esa nueva vida. Entonces es un poco más fácil, pero entonces ya la cantidad de individuos se reduce en cuanto a fecundación, porque ya no se puede tener esa cantidad de huevos dentro del organismo de la hembra. Entonces esas son las otras limitantes dentro de la fecundación interna. Algo ya para hacer una connotación final es que la fecundación interna tiene unos tipos y es característico, y eso es algo muy particular, porque pues podemos tener organismos que son ovíparos. Quiere decir eso que la hembra es fecundada por el macho y el huevito queda fecundado, pero ese huevito entonces eclosiona de la hembra a través de una cloaca, y entonces allá por proceso de incubación el huevito se desarrolla solo y de ahí sale el embrión. Entonces eso es lo que se llama ovíparo, que es un huevo que se deja afuera en el exterior y se desarrolla el embrión. Esto lo tienen muy probablemente los insectos, de muchos reptiles lo tienen en su generalidad, lo que son cocodrilos, tortugas, lagartijas, salamandras. Y el caso pues más conocido, más cercano, son las aves, como las aves de corro de la gallina. Tiene ovíparo porque pues fecundada por el gallo, y luego posteriormente ella pone huevito y lo incuba, y después de ciertos días entonces ya sale el huevito. Ovoviviparismo es tomar ese huevito y ya no dejarlo afuera, sino el organismo lo mantiene dentro de sí para desarrollar ese embrión. Entonces eso es propio de algunos reptiles, e incluso por ejemplo el tiburón hace ese proceso. Entonces ya el huevito no se deja afuera, sino el huevito es adentro. Ya no es una cáscara dura, sino una cáscara más blanda, porque pues obviamente ya el organismo protege a ese huevito hasta su nacimiento. Y ya para la finalización de la fecundación interna pues estaría el viviparismo, porque pues el embrión se desarrolla a partir de las sustancias nutritivas que le aporta la mamá. En este caso pues estamos hablando de lo que es los mamíferos en su amplia gama como los hemos conocido. Algo importante, sin importar la parte de el tipo de organismo que estemos hablando desde el punto de vista de reproducción sexual, es que todos tienen una característica, y fundamental es el proceso de cortejo. Se corteja a su sexo contrario para poder hacer el proceso de reproducción, de fecundación y lamentablemente. Entonces ese cortejo pues, es muy propio de los animales y de las partes. Generalmente pues hay una situación que se conoce como dimorfismo sexual. Hay una diferencia entre macho y hembra muy marcada, y en los insectos es mucho más marcada porque generalmente las hembras en los insectos son mucho más grandes que los machos, porque pues ellas llevan los huevitos, entonces necesitan más energía, necesitan más proveerse de alimentos, y tienen mayor capacidad para almacenar esos huevos y luego después depositarlos. Ya en organismos un poco más evolucionados vamos a ver que el dimorfismo sexual cambia. Entonces ya aquí no es por tamaño, sino por ciertas estructuras corpóreas que hacen que se vea en cierto sentido, y lo pongo entre comillas, el concepto de belleza, porque es un concepto subjetivo y relativo. Entonces se hace más vistoso el organismo. Entonces pasa con las aves, que tienen unos plumajes muy vistosos en los machos,
pues que la hembra no es tan llamativa, y esto es solamente para pues atraer o hacer ciertos cortejos por ciertas partes del cuerpo que se hacen más prominentes, cachos, y lo digo sin el ámbito de ser contextual, sino de llamar a la hembra para eso. Eso pues va acompañado de ritos, de movimientos, de situaciones de danza, de cortejos que pues es para atraer la hembra. Luego pues ese proceso pues lleva a lo que es la fecundación y a la fecundación interna o externa según el proceso que corresponda, pero sobre todo pues de la parte de la fecundación interna. Algo propio de los animales es que algunos experimentan la metamorfosis como un cambio entre lo que es el embrión y la vida adulta. Y esas metamorfosis pueden ser de dos tipos, incompletas y completas, porque es que la incompleta es la que pasa por un aspecto en el que el organismo es muy similar a su estado adulto, pero más pequeñito en muchas versiones. Esa parte, voy a ponerlo aquí rápidamente, es propia de algunos insectos como como el saltamontes. Entonces aquí lo podemos ver que el huevito de una vez pasa a una fase larvaria que es similar al adulto, y esa fase larvaria pasa a una primera fase de muda que sigue siendo similar a la larva y al adulto. Lo único que está haciendo es que está creciendo porque su exoesqueleto se está desprendiendo y el organismo va creciendo, y el exoesqueleto se quita y crece hasta llegar a una parte adulta. Muchas mudas, aproximadamente unas 5, que eso es lo que se conoce como metamorfosis incompleta, porque no hay un cambio, sino es simplemente de tamaño. Y ya cuando hablamos de una metamorfosis completa, que es la que conocemos desde primaria, que es propia de muchos insectos, y sobre todo pues el ejemplo que tenemos es por ejemplo que pasa con algunos insectos como la mariposa, la cual pues deposita unos huevos, los huevos van a formar unas larvas, las larvas pasan por unas etapas larvales de gusanos, esos gusanos se convierten en unas crisálidas, y esas crisálidas después de ciertos procesos de hibernación o de latencia pueden formar nuevamente el individuo adulto. Entonces eso es propio de algunos insectos como la parimba. Es completa porque vemos que hay una diferenciación en los ciclos del individuo, de huevo, larva, crisálida, ninfa, y también lo podemos encontrar en los anfibios. ¿Por qué es bueno? Porque pues el tener metamorfosis le permite al organismo vivir en muchos ambientes de una manera diferente y tener tipos de apropiación energética y metabólica diferente. Entonces eso es muy bueno y permite muchas cosas. El ejemplo más claro que tenemos es el de la rana, que lo hemos visto alguna vez y los años. A partir de un huevo fecundado empiezan a formar las etapas larvales de las democráticas, saliendo de sus extremidades y al mismo tiempo adaptación del esporio, y entonces sale de su ecosistema acuático comienza el terrestre. Y algo ya fundamental que hay que aclarar en animales, como un desarrollo evolutivo se conserva el hermafroditismo, entendido como aquel organismo que tiene los dos sexos en sí mismo, es decir, que pueden producir los dos tipos de gametos. Esto es muy común en platelmintos o anélidos o lombrices o sanguijuelas. Algunos moluscos tienen ese tipo de características y tienen una fecundación cruzada, es decir, que requieren de otro, pero entonces el gameto del uno fecunda al otro y viceversa. Entonces, esto no hay una connotación de explicación del hermafroditismo en animales evolucionados, salvo cuando hablamos en mamíferos evolucionados, que eso lo tocaremos en reproducción humana para ese proceso. Y otra de las cosas que quiero pues hacer la connotación es que ya en mamíferos evolucionados y en organismos evolucionados, dentro de la parte de lo que es el cortejo, hay un proceso de apareamiento que sucede en ciertos tiempos y épocas, que es el celo, y coincide con un proceso que solamente tiene la hembra, que está dado con la evolución. Entonces por eso de pronto no se nos haga raro cuando vemos a la perrita que está en sus calores, es porque está en celo, porque está lista para la reproducción. Eso varía, puede ser una vez al año, como ciertos animales. En los seres humanos, en las hembras y en las mujeres cambia el proceso porque es mensual el celo. Ellas no es que estén en celo, sino tienen un ciclo menstrual, y eso pues hay una connotación hormonal ahí subyacente. Hay una situación profunda de cambios en la anatomía del animal, se desarrollan ciertas cosas, cornamentas, a nivel hormonal se pueden despedir olores, fragancias, ferormonas, que pues es para atraer al sexo opuesto.
y eso pues es para atraer y poder pues hacer ese proceso. Sea como sean en estos procesos de reproducción, pues ya nos lleva a que si se logra de buena manera la fecundación, pues se gesta ese embrión, y ese embrión ya en organismos evolucionados como los mamíferos, pues se permanece en el útero hasta el nacimiento. Eso varía mucho, porque eso depende de la especie, es algo muy particular, ahorita lo voy a mostrar en esta gráfica, porque pues algo característico es que los periodos de gestación pueden variar. Cuando el organismo es muy pequeño tiende a tener muchas crías, periodos de gestación muy cortos, es interesante, o sea, mucho individuo y periodo de gestación cortico. En cambio, cuando ya el organismo es un poco más grande a nivel metabólico y a nivel de especie, el número de crías se disminuye y el periodo de gestación aumenta. Es algo particular y está inversamente proporcional pues, a la tasa de desarrollo. Una de las situaciones que hay que hacer énfasis es que existe una cuestión que se llama la poliembrionía, porque esto sucede cuando muchos óvulos son fecundados por diferentes espermatozoides. Entonces lo que conocemos como el concepto de mellizos. Eso es muy característico en mamíferos y en organismos muy evolucionados, porque pues aparentemente pues muchos óvulos pueden suceder en ese proceso. Una de las cosas características es que en seres humanos solamente una mujer puede poliovular y se pueden fecundar diferentes óvulos, pero del mismo hombre. No puede ser una poliembrionía de diferentes hombres, como pasa con los perritos, que ahí sí hay diferentes espermas de diferentes perritos mezclados en ese proceso. ¿Cómo sucede eso? Pues el óvulo es fecundado por el espermatozoide y forma un cigoto, y ese cigoto pues ya hace el camino embrionario durante todas las diferentes fases del feto. Aquí hay que ser característico que una cosa es tener mellizos, porque son dos óvulos con dos espermas diferentes que forman dos cigotos diferentes, a ser gemelos que vienen del mismo óvulo y del mismo espermatozoide. Por eso ellos conservan la misma carga genética, son idénticos en cuanto a ADN, en cuanto a anatomía, en cuanto a todo. Y entonces eso es debido a ese proceso. Entonces pues ya con este proceso dejo como explicado la situación de lo que tiene que ver con el tema de reproducción, y en la próxima sesión que tendremos del día de hoy, 5 de agosto, estaríamos hablando ya de lo que es la reproducción humana. Entonces el próximo taller abarcará temas que tienen que ver con reproducción en animales y reproducción humana. Por eso estoy adelantando esta clase. Entonces cualquier cosa pues dejo este video para que puedan adelantar su proceso de trabajo. Recuerden que el taller que se deja esta semana es un taller de plan lector, muy sencillito, sobre la importancia de las selvas y los ecosistemas vegetales como proveedores de oxígeno, de biodiversidad, que tiene que ver con el tema de reproducción vegetal. Esta explicación de este video de reproducción animal que ya nos lleva a lo que es la reproducción humana, que será el tercer taller, de las 5 notas que se van a sacar. Entonces muchas gracias, y cualquier cosa pues estamos dispuestos a través del correo electrónico, del WhatsApp, para atender sus dudas, y esperamos que pues podamos estar en contacto para solucionar todas las inquietudes que tengan. Una feliz resto de tarde y que estén muy bien. Muchas gracias.